Ahora sí. Ahora sí. Ok. Buenas tardes. Hoy estamos a mayo 7 del 2022. Estamos aquí a Shabbat Shalom con todo el gusto y toda la intención de aprender acerca de la palabra de Dios. Hoy tenemos un capítulo muy interesante. Entonces vamos a poner la clase en las manos del Todopoderoso. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, por permitirnos tener este privilegio de anhelar y de que tú has puesto en nuestro corazón el estar aquí para aprender de tu palabra. Te quiero pedir especialmente que nos ayudes a desenmarañar esta historia que está un poco complicada, pero con tu espíritu y siendo tú el dueño y señor de esta lección, estamos con la seguridad de que estarás aquí presente para ayudarnos. Señor, te pedimos por todas las personas que están aquí, sus familias y sus necesidades, y las personas que después verán el programa. Padre, no olvides, Padre Santo, de bendecirnos y protegernos en todo momento, te lo pedimos. Y también te pedimos que no permitas que nos apartemos de tu palabra, que siempre tú seas que, el que rija nuestro ser a través de tu palabra. En el nombre de Yeshua Jesucristo, amén. Muy bien. Entonces, ya apagamos todos los micrófonos, ¿verdad? Déjame ver si están. Ahora sí ya están apagados. Ujú. Vamos a ver un resumen primero de lo que estamos viendo el capítulo anterior, que fue el capítulo 7. También fue un capítulo muy positivo, muy agradable, porque acuérdense que los de Samaria habían estado por mucho tiempo sitiados, rodeados por los sirios que los tenían, pero casi en la inanición, porque ya hasta las personas estaban comiendo a sus propios hijos. Era tanta la escasez de, de comida que también había ya bastantes muertos. Pero empezando en el capítulo 7, Eliseo predijo que dentro de 24 horas todo iba a costar mucho más barato y iba a haber acceso a los productos. Pero ¿cómo? ¿Cómo era posible? Bueno, pues el capitán de Joram del ejército no creyó. Dijo que eso no era posible, que no, nada iba a bastar para darle el alimento a todas esas gentes que estaban ahí muertas de hambre. Ah, bueno, le dijo Eliseo, ¿no crees? Entonces tú verás los alimentos, pero no comerás de ellos. Y exactamente así pasó. Pues, ¿cómo fue que se quitó el sitio, ese encerramiento que tenían los de Samaria? Resulta que había 4 leprosos, y esos 4 leprosos que estaban claro que en las afueras de Samaria dijeron, ¿qué opciones tenemos? Si nos quedamos aquí, moriremos. Si pedimos ayuda a los de Samaria, nos echarán a patadas. Si pedimos ayuda a los sirios, probablemente nos echarán a patadas, pero quizás nos ayuden. Bueno, pues vamos al campamento. Y fueron al campamento de los sirios y ahí encontraron que no había ni un soldado. Todos se habían ido, dejaron los caballos, los vestidos, la comida, las tiendas armadas, todo, y entonces ellos, como estaban muertos de hambre, empezaron a comer y a comer todo lo que pudieron. Bueno, pero llegó un momento en que sentaron cabeza y dijeron, no está bien, estos son buenas noticias, no está bien que nada más nos lo quedemos para nosotros, vamos a avisarles a los de Samaria. Y empezaron a gritar desde afuera porque había el muro de por medio, ya se fueron todos los soldados sirios, ya no hay nadie.
y le avisaron al rey y el rey dijo, no, 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 esa es una trampa, lo que quieren es que nosotros salgamos y después ellos están escondidos por ahí y nos van a matar a todos. Pero luego uno de los siervos del rey Joram dijo, vamos a tratar, vamos a mandar 2 caballos con personas, con espías a ver cómo está eso. Y que van y dieron pasos hasta llegar casi al Jordán y en cada lugar encontraban prendas que habían dejado los sirios, bastantes comida, muchas cosas que no se pudieron llevar porque salieron huyendo. ¿Por qué salieron huyendo? Porque el Padre Todopoderoso hizo un milagro y les hizo escuchar a ellos que venía un estruendo de jinetes, de carros de caballo. Y entonces ellos dijeron, Joram, el rey Joram de seguro contrató a los egipcios y contrató a todos los que pudo para venir en contra de nosotros y se fueron inmediatamente, corrieron hacia Siria y dejaron todo. Es por eso que verdaderamente en 24 horas todos los que estaban adentro del sitio de Samaria pudieron salir y el siervo del rey se quedaba en la puerta porque él estaba disque controlando todo, pues la gente salió tan alborotada, tan desesperada, que pasaron encima de él y murió, tal y como lo dijo Eliseo en su profecía. De tal manera que ya todos se saciaron. Bueno, entonces vamos a ver ahora, vamos a empezar el capítulo 8 de Segunda de Reyes. Ujú. Vamos a compartir la pantalla. Aquí tenemos Segunda de Reyes. ¿De qué se va a tratar este capítulo? De los bienes de la tsunamita que le fueron devueltos. Acuérdense de la tsunamita. Es una señora que vimos muy, pero muy aferrada a las cosas de Dios, con mucha dedicación. Y ella ayudó bastante a Eliseo. Vamos a ver también a Asael, que va a reinar en Siria, un rey pagano, que va a ser ungido por el profeta Eliseo. ¿Cómo es posible? Bueno, parece que es imposible, pero es posible porque así lo decidió Dios y él le pidió a Eliseo que fuera a Damasco, Siria, a hacerlo. Después vamos a ver un poquito del reinado de Joram de Judá, que es una parte muy pequeña del capítulo. Ujú. Entonces vamos a continuar. Ya vimos el resumen del capítulo 7. Para poder entender este capítulo 8, necesitamos recordar qué pasó con la tsunamita. La tsunamita nunca nos dicen el nombre de ella, solamente que era de Sunam, cerquita de, de ahí, de donde estaban todos en Samaria. Pero, ¿qué pasó con ella? Dice que la tsunamita no solo fue hospitalaria, ¿por qué? Con Eliseo, porque le dijo a su esposo, ay, este varón de Dios pasa muy seguido por aquí y ella le ofrecía comida, pero le dijo a su esposo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, viejo, si le hacemos un cuarto acá arriba de nuestra casa para que él cuando pase por aquí tenga donde descansar? Bueno, así lo hicieron y le construyeron esa habitación para el profeta de Dios. No solamente eso, sino una cosa importantísima de esta tsunamita, esta mujer que también tenía el don de discernimiento, ese don que nosotros debemos de estarle pidiendo al Todopoderoso que nos dé. ¿Discernimiento para qué? Ella tuvo discernimiento para reconocer a las personas de Dios. Y él le dijo a su esposo, este hombre es de Dios. Este hombre seguramente es de Dios. ¡Wow! Y
todas las cosas que pasaron en su vida gracias al profeta Eliseo y gracias a que ella estuvo pegada con él y ella nunca dejó de obedecerlo. Muy bien. Ahora, fíjense bien, cuando el hijo de la tsunamita, ¿cuál hijo? ¿Cuál hijo? Eliseo estaba sumamente agradecido con la tsunamita y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Porque has sido tan amable conmigo. Y ella le dijo, no, yo no necesito que me ayudes para nada, yo no necesito que vayas con el rey y que me ayudes en nada. Yo soy feliz aquí alrededor de mi pueblo. Y entonces el siervo de Eliseo le dijo, oye, ¿sabes qué? No tienen hijos. Vamos, pídele al Todopoderoso que les mande un hijo. Y se los mandó, aunque era ella estéril, pero para Dios no hay imposibles. Entonces, vamos a ver esto que es muy, muy importante para poder comprender, para poder empezar el capítulo 8. Dice, cuando el hijo de la tsunamita murió, porque de repente el niño estaba allá en la labor con su papá y le dijo, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y el padre dijo, llévenselo a la madre. Y estuvo ella dándole remedios por aquí y orando por él, pero el niño de todas maneras murió. Entonces, cuando el hijo de la tsunamita murió, ella le dijo a su esposo, voy a la casa del profeta Eliseo. No le dijo que el niño había muerto. Y ella dijo, viejo esposo mío, todo está en paz, no te mortifiques, solamente ayúdame con una mula y un criado para que vaya conmigo. ¿Desde dónde? Desde Sunam hasta el Monte Carmelo, donde vivía el profeta Eliseo. Más o menos aproximadamente 20 kilómetros. Bueno, entonces dice, ¿por qué no fue a enterrarlo primero al hijo? ¿Cómo es posible? Fue y lo puso al niño en la cama de la habitación de Eliseo que ellos habían construido para él y ahí lo puso. No le dijo a nadie, ni a su esposo, que el niño había muerto. Eso tiene mucho significado para poder comprender las cosas que sucedieron después. Ella nunca le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Cuando el siervo de Eliseo, Giesi, le preguntó, ¿todo bien? Ella respondió, todo bien. Igualito como le contestó a su esposo, todo está en paz, todo está bien. Y ella tenía al niño tendido sobre la cama de Eliseo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una mujer tener esa capacidad para decir que todo está bien cuando por dentro está sufriendo enormemente? ¿Qué había dentro de ella? ¿Qué esperanza? ¿Qué estaba pensando en su cabecita? ¿Por qué no se quejó? ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué no se puso a llorar y a gritar? Era su único hijo que había tenido después de el milagro que le había concedido el Padre. ¿Cómo le fue posible dar estas respuestas teniendo a su hijo muerto? Ella sabía que había una gran bendición después de la tormenta. Esta es la tormenta, tener a su hijo ahí tendido en la cama de Eliseo. ¿Cuál es la bendición? Vamos a verla. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16. En la parte B del versículo 16, fíjense lo que dice la tsunamita. La tsunamita, que en el capítulo 4 nos dicen que era una mujer que era de bastantes recursos. La tsunamita le respondió a Eliseo. Cuando Eliseo le dijo que iba a tener un hijo,
Ella le dijo, no, Señor mío, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Por favor, no te burles de mí. ¿Por qué no le dijo nada a su esposo acerca de la muerte de su hijo? Tiene íntima relación con lo que le contesta al profeta Eliseo. No, Señor mío, no, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Por qué no va y lo entierra antes de ir con el profeta Eliseo? ¿Qué, qué esperanzas tiene? ¿En qué está pensando? ¿Qué es lo que ella cree? Vamos a ver. Luego, en el capítulo 4, en el mismo capítulo 4, versículo 28, leímos, cuando muere el hijo de la tsunamita, le dice Eliseo, pedí yo hijo a mi señor. Acuérdense que llegó la tsunamita, se postró ante los pies de Eliseo y su criado trató de separarla. Y Eliseo le dijo, no, no, déjala, porque ella está en una gran angustia, déjala. Y entonces ella cuando Eliseo ve que ella está en una gran angustia, dice, ¿acaso yo pedí hijo a mi señor? No dije yo, no te burles de mí. Ella sabía que tenía que ir a la fuente de donde salió la profecía. ¿De dónde salió la profecía del nacimiento de su hijo? Salió de la boca de Eliseo. Y ella acudió ahí antes de enterrar a su hijo. Claro que antes de decirle a su esposo la mala noticia, ella sabía que Dios no le iba a quitar lo que él le había dado. Por eso le dijo a Eliseo, no te dejaré, porque aunque Eliseo había mandado a su criado a ponerle el bastón encima de la cara del niño para que así eh, resucitara, no funcionó. Entonces, ella le dijo a Eliseo, no te dejaré, y no dejaba de estar postrada ante sus pies. Y aquí yo le inventé esto, hasta que vayas conmigo, porque es obvio que Eliseo, cuando ella le dijo, no te dejaré, inmediatamente él le dice, entonces vamos, yo iré contigo. Y otra vez vuelven a recorrer esos 20 kilómetros desde el Monte Carmelo hasta Sunam, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Vamos a encontrar escenas de sucesos que no sucedieron cronológicamente. Están insertadas como piezas de rompecabezas para que podamos conocer más detalles y tener la imagen completa. Recordemos que estamos analizando lo que sucede en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces, conforme hemos ido leyendo Primera y Segunda de Reyes, a veces nos hablan de lo que está sucediendo en el reino del norte y a veces lo que está sucediendo en el reino del sur. Además, se incluyen los acontecimientos con los enemigos, sobre todo con los sirios que han estado muy activos en contra de ellos. En Segunda de Reyes 8, que vamos a empezar a leer ahorita, no está en orden cronológico. Este pasaje empieza antes de la hambruna y termina cuando Giese todavía servía a Eliseo. Porque aquí vamos a ver a Giesi hablando con el rey Joram y no tiene la lepra. Y acuérdense que Giesi obtuvo la lepra porque fue y mintió a Naam y le dijo que Eliseo decía que le diera unas cuantas monedas de plata y unas prendas para unas personas que habían llegado ahí con él, lo cual era mentira. Eliseo lo vio porque él podía ver las cosas que sucedían desde lejos. Él podía leer los pensamientos, aparte de él podía saber lo que iba a acontecer. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, la lepra que tenía Naam se te pasará a ti y a toda tu familia.
Entonces, esto que va a acontecer ahorita no está en orden cronológico, pero el padre quiso que lo pusieran porque hay detalles y hay unas, unas cosas muy gráficas que vamos a poder ver y vamos a poder entender más cosas. Ok, vamos a empezar con el capítulo 8, versículo 1. La Biblia abierta, por favor, todos, y vamos a ver versículo por versículo. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, acuérdense, estamos hablando de la tsunamita que resucitó a su hijo. Levántate, le dijo a la tsunamita, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Yud-Heh-Vah-Heh ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Fue una hambruna por 7 años. Cuando vemos en el hebreo la palabra sobre la tierra, está muy específicamente dicho que es Eretz. Y cuando dice Eretz se refiere a Eretz Israel. Entonces, la hambruna sucedió tanto en la parte del norte como en la del sur. Fue ocasionada por Yud-Heh-Vah-Heh. Acuérdense que ellos se están apartando de la palabra de Dios. Y entonces Él los quiere hacer recapacitar para que vuelvan. Vamos a ver entonces qué dice aquí. En el versículo 1, este es otro ejemplo donde palpamos que aquellos que aman a Dios y están en comunión con Él reciben advertencia y consejo para ser protegidos en las dificultades que vienen. Todos nosotros sabemos que vienen dificultades tremendas porque están escritas en los profetas y en el Apocalipsis. Sabemos muy bien, pero también sabemos que si nosotros estamos pegados a la palabra de Dios, obedeciéndole y escuchándole en comunión con Él, nosotros podemos ser advertidos y aconsejados de qué hacer para ser protegidos en esos momentos. El Padre habla con los que le obedecen, si están listos para escucharlo. Hay que estar listos para escucharlo. Ser obediente no fue fácil para la tsunamita, porque el profeta Eliseo le dijo, vete, salte de aquí, porque habrá una hambruna de 7 años. Ella tuvo que dejar su casa, tuvo que ser extranjera en una tierra que no adoraba a Yud-Heh-Vah-Heh ni celebraba sus fiestas. Eso fue bastante esfuerzo de parte de la tsunamita, pero así lo hizo. Nosotros estamos en la misma situación. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía es la Jerusalén celestial. Y vamos a leer lo que dice Deuteronomio 30 del 1 al 15. Deuteronomio, acuérdense que está en el Antiguo Testamento, son los primeros 5 libros de Moisés. Deuteronomio 30 del 1 al 5. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Yud-Heh-Vah-Heh tu Dios, y te convirtieres a Adonai tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, versículo 3, Yud-Heh-Vah-Heh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Adonai tu Dios. Aun cuando tus derrotados estuvieran, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá el Padre tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver
Yo Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esa es una promesa que todavía no sucede. Y esa es una forma de decirnos que va a haber un segundo éxodo. Y en el segundo éxodo nosotros todos queremos estar presentes. Sí, ese es el anuncio de que mientras nosotros, si hemos estado desobedeciendo, recapacitamos, nos arrepentimos y damos una vuelta de 180 grados para volver a Él, entonces dice Él que Él nos llevará en ese grupo y nos llevará a la tierra que prometió a sus padres. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Apocalipsis, recuérdense que está al final del libro, al final de la palabra de Dios. Apocalipsis 21, 1, 4. Y esto también se refiere a lo que va a acontecer. Promesas imposibles de olvidar, promesas imposibles de tener en cuenta. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, que es el que está escribiendo el Apocalipsis, que fue uno de los discípulos de Yeshua, vi la santa ciudad, o sea, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínense cuando nosotros estemos ahí. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ujú. Pero primero tienen que pasar cosas muy dolorosas. Y aunque nosotros estamos anhelando el fin, también tenemos que llorar por todo lo que van a sufrir las personas, las naciones, nuestros seres queridos, que no hayan querido entrar al grupo del que está hablando Deuteronomio 30. Bueno, vamos a regresar entonces a la tsunamita. Dice en el versículo 2, dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, o sea, vete. ¿A dónde? Se fue con los filisteos. 7 años, toda su casa. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Porque, ¿qué creen? Ya estaban todas ocupadas. Su casa y sus tierras se habían apoderado otras personas. ¿Cuál rey? ¿Cuál rey? El rey Joram. El rey Joram del reino del norte, en Samaria. Ujú. Pero fíjense qué, qué cosa sucedió. Estando hablando acerca de ella, el rey Joram, con Giesi, el siervo de Eliseo, fíjense lo que pasó. Versículo 4. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, o sea, Eliseo, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Ujú. Él quiso saber todas las maravillas que ha hecho Eliseo, pero también lo quiso matar a Eliseo. Acuérdense que Joram
era un rey totalmente apartado de Dios. Versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, o sea, al niño, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces Giesi dijo: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. ¿Ustedes creen que habrá sido una coincidencia? Acuérdense que para Dios no hay coincidencias. Él todo lo tiene planeado perfectamente. Versículo 6. Y preguntando el rey a la mujer, sunamita, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Le devolvieron todo, y no nada más su casa y sus tierras, sino los frutos que habían recolectado mientras ella no estuvo. Bueno, me imagino que los que estaban secos. Pero una cosa que me llama mucho la atención en este pasaje es que no aparece el esposo para nada. Aunque sí aparece en el versículo 4 cuando ella le pide permiso de construir la habitación para el profeta Eliseo. Ok, muy bien. Ahora, vamos a tener que poner mucha atención en esta parte porque es una cosa que vamos a decir: ¿cómo es posible? No lo puedo creer que el Todopoderoso esté mandando al profeta Eliseo a Damasco, a Siria, y a ungir a un rey. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Pongan mucha atención para poder comprender. Eliseo se fue a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, que hablamos mucho de él la vez pasada, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: ¡Hey, rey Ben-Hadad, el varón de Dios, o sea, Eliseo, ha venido aquí! Y el rey dijo a Asael, un rey muy, muy malo, dijo: toma en tu mano un presente que va a recibir eh, eh, y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Yud-Heh diciendo: sanaré de esta enfermedad. O sea, pregunta a Eliseo si voy a sanar de esta enfermedad. Después de que Ben-Hadad hizo barbaridades contra el pueblo de Israel. Barbaridades. Tanto que las mujeres tenían que andarse comiendo a sus hijos por el sitio que había tenido por tantísimo tiempo. Versículo 9. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: pongan mucha atención, cómo lo nombra al rey. Le dice: tu hijo. ¿Cómo? ¿Cómo que tu hijo? En esas culturas, decirle a una persona tu hijo está poniéndose en autoridad más abajo que Eliseo. Ujú. Por eso los sirios no estaban muy conforme con esa expresión, porque le mandó decir: tu hijo, Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad, sí o no? Y el versículo 10, y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. ¿Cómo? Le está mandando decir que va a sanar de la enfermedad, pero que va a morir. Mm, Está incomprensible para nuestra cabecita. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Quién mandó a Eliseo a Damasco? ¿Y para qué?
¿Ok? Aquí tenemos el mapa. Vamos a ver dónde queda Damasco eh, para poder ubicarnos. Este es el mapa. Entonces, aquí está Samaria. Acá está Jerusalén. Entonces, vamos a ver dónde está Samaria. Samaria es lo mismo que si ustedes estuvieran diciendo Aram. Y aquí dice que es también Siria. Aram o Siria es lo mismo. Ujú. Entonces, hasta acá, a un lugar que se llamaba Damasco, hasta allá fue el profeta Eliseo. ¿A qué fue? ¿A qué fue? Muy importante. Y dice versículo 11, y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Imagínense, Eliseo se le quedó viendo a Asael por un buen tiempo, tanto que Asael empezó a ruborizarse porque no le quitaba la mirada de encima. ¿Por qué? Y el varón de Dios, versículo 11, le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Lloró el varón de Dios delante de Asael. ¿Por qué? Versículo 12. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Fíjense lo que va a hacer Asael. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de las mujeres que están encinta. Qué cosa tan horrible. Y miren lo que contesta Asael. Y Asael dijo, yo no, yo soy incapaz de hacer esas cosas. ¿Qué te pasa, Señor de Dios? ¿Qué te pasa? Dice, y en el versículo 13, y Asael dijo, pues ¿qué es tu siervo? O sea, ¿qué soy yo? ¿Un perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo que tenía la posibilidad de ver las cosas del futuro, por lo cual lloró. Pero era algo que así Dios lo había planeado. Dios lo había planeado de esa manera porque su pueblo estaba demasiado apartado de la palabra de Dios. Versículo 13. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo? Este perro para que haga tan grandes cosas. Es como si al rey David le hubieran dicho cuando recién Samuel lo ungió como rey, cuando recién peleó contra el Goliat y con una piedra lo mató. Es como si a David le hubieran dicho, ¿sabes qué, David? Tú vas a matar a Urias, tú vas a ser un asesino y tú vas a tener adulterio con su esposa. ¿Qué hubiera dicho David? Yo, un pastor de ovejas, un ungido del Señor, uno que he estado a punto de poder matar a Saúl y no lo he hecho. Yo soy incapaz de hacer eso. ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos en una situación que podemos decir, yo soy incapaz de hacer esto y lo otro? Y cuando pasa el tiempo, lo hacemos. Que Dios nos libre. Versículo 3. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro,
para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, yo Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Para eso fue Eliseo a Damasco, Siria, porque el Padre le mostró que Hazael era el siguiente rey y tenía que ungirlo. Aquí no dice que tenía que ungirlo, pero lo dice en Primera de Reyes y ahorita lo vamos a leer. Y Hazael se fue y vino a su señor. ¿Cuál señor? Ben-Hadad, que era el rey en ese momento y que estaba tirado en la cama, enfermo. Y Hazael se fue y vino a su señor, o sea, el rey, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? ¿Voy a vivir o no? ¿Voy a sanar de esta enfermedad o no? Y él respondió, me dijo sé que seguramente sanarás. ¡Ah! Mentiroso, Hazael. El profeta dijo, vas a sanar, pero también morirás. ¿Qué hubiera pasado si Hazael le hubiera dicho, ¿sabes qué? El profeta Eliseo me dijo algo muy confuso, que vas a sanar de esta enfermedad, pero que también vas a morir. ¿Qué hubiera pasado si Hazael hubiera sido sincero y le hubiera dicho, uy, ¿qué crees? Que el profeta Eliseo me dijo que yo voy a ser el siguiente rey y que yo voy a abrir el vientre de las que están embarazadas y les voy a sacar a los niños de adentro y que voy a golpear a los niños contra las paredes y que voy a matar a los jóvenes con espada. ¿Qué hubiera pasado si Hazael hubiera sido sincero y hubiera dicho la verdad de lo que Eliseo le dijo? Pero no, no hizo eso. Al contrario, versículo 15. Al día siguiente, ya cuando el rey Ben-Hadad, ay, no voy a morir, no voy a morir, se relajó, se durmió, se acostó, con toda libertad, con toda seguridad, y al día siguiente, versículo 15, Hazael tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Hazael en su lugar. O sea que lo ahogó, le amarró un paño en la boca y en la nariz y lo asfixió. Ahí estamos empezando a ver todo lo que va a hacer Hazael. Hazael va a ser el que va a llevar cautiva a la casa del norte, a todos nuestros ancestros, que los va a llevar a Siria. Ok, en el versículo dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el profeta Eliseo de Israel, Efraín, fue a Damasco, Siria, país de los enemigos, a ungir al próximo rey de Siria, Hazael? Inexplicable a primera vista, ¿verdad? Sí, es inexplicable, nosotros no lo entendemos. Que unja a un rey de Israel, sí, pero a un rey de Siria, tremendo enemigo. Qué extraño que un sirio acepte ser escogido por el Dios de los israelitas para ser rey. Totalmente extraño. Eliseo debía cumplir una misión que el profeta Elías no cumplió. El profeta Elías debió haber hecho esto, pero fue llevado antes de que pudiera cumplirlo. Él tenía que ungir a Hazael como rey. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a buscar Primera de Reyes 19 y ahí lo vamos a corroborar. Primera de Reyes 19, versículo 11.
del 19 al 18. Listo, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Se acuerdan? Cuando hizo traer fuego del cielo y todo el, el altar se quemó, hasta el agua se lamió. Ujú. Y después de eso, Elías mató a todos los Baales, a todos los profetas de Baal. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como a la de ellos. O sea, si para mañana tú también no vas a estar degollado, porque los profetas de Baal fueron degollados. Entonces a Elías le entró un pánico. Y versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá. Y, o sea, se fue yendo hacia el sur y dejó ahí a su criado. Y versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Yud-Heh-Vav-Hei, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, porque estaba desfallecido, había caminado demasiado sin comer. Versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Yud-Heh-Vav-Hei la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb es lo mismo que el monte de Sión, donde fueron dados los mandamientos y toda la ley. Hasta allá caminó Elías, empanicado porque Jezabel le quería cortar la cabeza. Versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Adonai, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Yo te puse allá en Israel, en el norte de Israel, para que tú fueras el profeta. ¿Y qué estás haciendo aquí escondido? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, ¿quién es él? El Padre Todopoderoso. Sal fuera de esa cueva y ponte en el monte delante de Yud-Heh-Vav-Hei. Y aquí Adonai que pasaba y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero él no estaba en ese viento. Y tras el viento, un terremoto, pero él no estaba en ese terremoto. Todo eso lo vimos versículo por versículo explicando cada cosa cuando vimos el 19, pero ahorita lo que queremos es llegar a donde el padre le da tareas a Elías y le dijo, órale, muévete de aquí, tienes cosas que hacer. 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Yud-Heh-Vav-Hei no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Tú eres mi profeta y tienes cosas que hacer. 14. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Adonai Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han
matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Yudhebajé, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, lo cual nunca logró hacer. Esa tarea no la terminó, fue llevado antes, pero Eliseo la tenía que hacer. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Bueno, hasta aquí podemos leer porque esto es lo que nos interesa. ¿Qué está haciendo Eliseo en Damasco, en Siria? ¿Y qué está haciendo allá ungiendo a un rey pagano, Hazael? Vamos otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 8. Para todos nosotros no tiene sentido lo que Dios tenía planeado. Aunque parezca imposible, Eliseo nunca le preguntó a Adonai, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir a Damasco, a Siria? ¿Por qué tengo que ir a un país enemigo? La fe y obediencia de Eliseo nunca juzgaron a Adonai ni sus motivos. Él solamente obedecía todo lo que él le mandaba. Aquí tenemos un patrón utilizado por Dios. Él escoge a paganos para disciplinar o perfeccionar a israelitas infieles. ¿Por qué? Porque Hazael va a ser destinado para desterrar al reino del norte. Eso viene pronto. El reino del norte va a salir totalmente de Israel y va a ser llevado a Siria. Y Hazael va a cumplir un papel muy importante de maldad ahí. En cambio, después de 100 años, Nabucodonosor va a ser destinado para desterrar al reino del sur. ¿Y eso cómo lo sabemos? Vamos a buscar Jeremías 27. Jeremías dice exactamente lo que va a pasar. Jeremías 27. Jeremías está después de Isaías, después de los Salmos, después de Proverbios, pero está antes de Ezequiel y antes de Daniel. ¿Ok? Jeremías 27:1. Vamos a leer. Dice, en el principio del reinado de Josim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Adonai a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Versículo 8. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Adonai, hasta que la acabe yo de su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas.
ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. ¿Ok? Hasta ahí está profetizado por parte de Jeremías. ¿A dónde van a ir los del reino del sur con Nabucodonosor? Entonces, vamos a continuar leyendo. Nos quedamos en el reinado de Joram y de Judá, versículo 16. En el versículo 10 que acabamos de ver ahorita dice, significa, no morirás de esta enfermedad, pero morirás por otra causa. ¿Y cuál fue esa causa? Ujú. Hazael lo ahogó con un paño mojado. Ok, ahora sí vamos a tener que entender muy bien esto porque si no se presta un poco a confusión. Tenemos dos reyes Joram. Joram, rey del norte, hijo de Acab y Jezabel. Acuérdense de esos dos malvados. Lo peor que pudo haber de reyes. Pero también tenemos a Joram, también rey, pero es el rey del sur y tienen el mismo nombre. Entonces es muy fácil confundirse. Pero este era hijo de Josafat. Josafat fue un buen rey, a excepción de que permitió que su hijo se casara con una hija de Acab y Jezabel, la cual se llamaba Atalia. Nomás díganme. Entonces ya hicieron parentesco ahora. Y el otro rey que vamos a ver que se llama Ocosías era hijo de Joram y de Atalia. O sea que también llevaba en la sangre las instrucciones de Jezabel. Vamos a empezar a leer a partir del 16. Dice, en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. O sea, del que estamos hablando aquí es de este Josafat. Este es el que va a actuar en esta parte del capítulo. 17. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. 18. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este hombre, Joram, no tan solo se casó con una mujer que no debía casarse, porque acuérdense que el reino del norte estaba totalmente corrompido, totalmente. Tenían los baales y tenían altares de becerros de oro. ¿Se acuerdan desde Jeroboam que no los permitió ir a Jerusalén? No más. Y se fueron haciendo corruptos y corruptos cada vez más. Entonces, qué error de este hombre haberse casado con una hija de Acab y de Jezabel. Acuérdense, esas mujeres, esposas de los reyes, hagan de cuenta que ellas son las que mandan y las que deciden todo lo que va a pasar. 18. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Adonai. 19. Con todo esto, Adonai no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque así se lo prometió a David, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Fíjense qué bondadoso el Padre, a pesar de que este rey se apartó de las cosas de Dios.
20. Ahora, en el tiempo de él se reveló Edom. Vamos a ver dónde queda Edom. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí tenemos al reinado de Israel, al reinado de Judá, y aquí tenemos a Edom. Eran vecinos de Judá. Y resulta que Edom le pagaba impuestos a Judá. Y de repente dijeron, no más. Y dijeron, nosotros vamos a tener nuestro propio rey. Y claro que Joram, rey de Judá, pues se fue en contra de ellos. Y vamos a ver lo que pasó. Dice, versículo 20. En el tiempo de él, ¿quién es él? Tenemos que saber distinguir quién es él. Estamos hablando del rey de aquí de Judá, Joram de Judá. Yo le pongo JJ para saber distinguirlo. Ok. En el tiempo de él, de Joram de Judá, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y se pusieron rey sobre ellos. O sea, no quisieron estar más sobre el dominio de Judá. 21. Joram, el rey, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales habían sitiado la ciudad. Y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. O sea que Joram estaba muy más fuerte que los edomitas, pero de todas maneras, dice aquí, no obstante, versículo 22, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. No más, no más, no más pagarles impuestos. Y también hubo otra ciudad que quedaba aquí en el borde de Edom, y esa ciudad se llamaba Libna. En el mismo tiempo también se rebeló y también ya se hicieron independientes. 23. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Bueno, en las crónicas de Judá, si ustedes lo quieren leer más después, está en Segunda de Crónicas 21. Dice todo esto mismo que acabamos de leer aquí, pero aparte dice que Joram mató a todos sus hermanos. Los mató a todos, con el fin de quitarles la plata y el oro que su padre les había dejado y quedarse él con todo. Y solamente él ser el único rey. ¡Qué malvado! 24. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Ujú. Aquí en esta gráfica tenemos que Ocosías fue hijo de Joram y de Atalia. También tenía la mala semilla de Jezabel. Continuamos. Versículo 25. Y en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram. O sea, le siguió Ocosías a Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año solamente en Jerusalén. El nombre de su madre ya sabemos que era Atalia, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, o sea, los peores caminos, e hizo el malo ante los ojos de Adonai, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. 28. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. ¿Se acuerdan que ya había habido otra guerra en Ramot de Galaad? Ujú. Ahí murió Acab, ahí en esa guerra, cuando él se disfrazó de un soldado común y corriente. Pero una lanza que había mandado alguien
sin querer queriendo, le llegó y lo mató a él. Bueno, ahora otra vez estas dos, Ocosías y Joram, se juntan para ir en contra de Ramot de Galaad, o sea que son sirios y tampoco pudieron con ellos. Y 29, el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Ya viene el final de este Joram también, malvado. ¿Ok? Y aquí terminamos el capítulo 8 de Segunda de Reyes. Vamos a permitir que las personas que quieran hacer preguntas, que tengan testimonios, que tengan alguna petición de oración, abra su micrófono para, para comunicarse con todos nosotros. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguien que quiera expresar lo que más le causó impresión en este capítulo? Ok, bueno, si no hay nadie, entonces vamos a ponerle pausa. Pero primero vamos a orar y darle gracias. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, por todas las cosas que nos enseñas y por este profeta Eliseo que nos ha dejado tanto testimonio de fidelidad, porque él estuvo siempre, siempre buscando tu rostro, siempre buscando tu voluntad, aunque fuera un poco contradictorio al razonamiento humano. Él estuvo dispuesto a ir a Damasco, Siria, a ungir a un rey pagano. Gracias te damos, Padre, por el ejemplo que nos dio la tsunamita de obediencia y de lealtad. Gracias te damos, Señor Padre, porque tus planes son perfectos. Y aunque nosotros nos horroricemos con todas estas cosas que hacen estos reyes, Padre, tus planes son para vida eterna. Gracias te damos y te pedimos que no te apartes de nosotros en esta semana. Te pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén.